En materia económica, para nadie es un secreto que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de los últimos siglos. Y esto pues obviamente resultado de la pandemia del COVID-2019, tanto así que los contagiados y los muertos por la pandemia se vuelve el indicador económico más relevante para hacer estimaciones en el corto plazo. Hoy tenemos, por ejemplo, que a nivel global, Estados Unidos, India y Brasil son los países que lideran los contagiados, y tenemos que en países desarrollados como Italia, Francia y España se está viendo un rebrote del COVID-2019, y esto también se ha asociado a nuevas medidas de política pública como confinamientos en Madrid y como cierres de restaurantes en Francia. Todo esto pues genera algo de incertidumbre, sin embargo ya también se ha aprendido a manejar mucho mejor la enfermedad, y eso ayuda a pues digamos a no afectar tanto la actividad económica como se afectó a principio de año. Ahora bien, los países en general y sobre todo los bancos centrales han tenido una política bastante expansionista, lo que permite que exista una liquidez importante en los mercados, y eso se ha visto reflejado en diferentes índices, por ejemplo de renta variable, que los vamos a ver más adelante. Tenemos también el caso nacional. En Colombia tenemos cerca de 90.000 casos activos de COVID, y las medidas que se han hecho por parte del Banco de la República y por parte del Gobierno Nacional han sido también bastante ambiciosas. Recordemos que el Banco de la República inició su programa de compra de activos y compró activos o estaba dispuesto a comprar activos de deuda pública y de deuda corporativa con ciertos requisitos, y además ha bajado su tasa gradualmente, y hoy en día la tasa de intervención del Banco de la República se ubica en 1.75%, la tasa más baja a nivel histórico, y que se ha permitido llegar a esos niveles porque la parada en la actividad económica también genera una reducción fuerte de la inflación, y al reducirse fuerte la inflación, el Banco de la República tiene un espacio suficiente para bajar esa tasa de interés, tener una tasa de interés expansionista que permita, en la medida que se va abriendo la economía, hacer un tránsito o transmitir o permitir el acceso a capital a diferentes empresas y diferentes personas naturales a un costo mucho más económico, mucho más fácil de acceder para poder aumentar su inversión y su consumo. Entonces eso tiene unos efectos bastante relevantes, y esperamos que esas medidas del Banco de la República terminen por ayudar a esa recuperación económica. Recordemos que para 2020 se estima un crecimiento negativo de cerca de 7% en Colombia, y para 2021 se espera una recuperación entre el 4 y el 5%, que son cifras bastante relevantes. Sobre todo el decrecimiento del 2020 es una cifra que jamás había visto en la economía nacional, y que enfrenta o que lleva a grandes retos que tiene el gobierno nacional para enfrentar esta pandemia. Pero también así, estos momentos son excelentes oportunidades para buscar nuevas inversiones, porque se está necesitando capital, y es importante también poder canalizar hacia esas empresas ese capital, y asimismo buscar una rentabilidad para todos los activos que se están haciendo. En materia de inversiones, lo podemos ver dependiendo como del tipo de mercado. Primero están los activos tradicionales, lo que normalmente tenemos en la cabeza, que son renta fija y renta variable, en donde renta fija pues está deuda pública y está bonos corporativos, y en renta variable está todo el mercado bursátil o las acciones de los diferentes países, tanto local como otros emergentes como países desarrollados. Y la historia en cada uno de ellos cambia un poco. Primero, en materia bursátil, en acciones, lo que pasó fue que en marzo, cuando se empezaron a tomar estas medidas tratando de contener la pandemia, se vio una desvalorización bastante marcada en todos estos activos, y lo que pasó, o la historia posterior, es la que ha tenido algunas diferencias. Por ejemplo, Estados Unidos con el Standard & Poor's lo que tiene es que las desvalorizaciones de marzo ya se recuperaron prácticamente en su totalidad a septiembre de este año, pero
si uno mira ya toda una, digamos, cartera de activos desarrollados con el MSCI, se ve que la recuperación todavía falta un poco para recuperar la totalidad de las desvalorizaciones de marzo. Si uno pasa ya a emergentes, la recuperación de emergentes ha sido un poco más lenta y todavía hay un espacio que no se ha terminado de recuperar, también en parte porque la pandemia y los contagios llegaron un poco después a los países emergentes, entonces está en una etapa distinta de la evolución de la pandemia. Ahora, en el caso colombiano en particular, pareciera haber unas oportunidades bastante relevantes porque si bien se ha visto esa recuperación, la recuperación ha sido mucho más lenta a la que se ha presentado en países desarrollados, lo que quiere decir en la práctica que esas acciones y esas bolsas de acciones que tienen empresas muy sólidas están a un precio bastante bajo, lo que puede llevar a que se vean en el mediano y largo plazo unas valorizaciones bastante marcadas en unos activos de renta variable en acciones a nivel local. Entonces se ha crecido más o menos un 36% a partir desde la caída mínima en marzo, a mitades de marzo. Entonces todavía hay un espacio importante para recuperar en ese activo. Con respecto a renta fija, lo que se ha visto se vio un aumento importante de las tasas de interés en marzo. Eso llevó a las acciones del Banco de la República, que logró, con esas acciones se lograron estabilizar los precios porque había un jugador importante comprando esos títulos que permitía que marcara precio y que la liquidez de esos títulos no quedara totalmente en el piso. Ese jugador fue muy importante y ayudó a estabilizar esos precios, y hoy en día incluso las tasas de los TES, de los bonos de deuda pública colombianos están en unos niveles bastante favorables y el gobierno se ha podido financiar a una muy buena tasa en esta pandemia. Ahora, si estamos pensando en opciones de inversión, lo que tenemos es lo siguiente. También ya hemos hablado de renta variable, pero tenemos toda una categoría que son los activos alternativos. Y estos activos alternativos son supremamente relevantes y sí o sí deben estar en un portafolio diversificado de largo plazo, porque esos activos alternativos lo que me permiten también es romper ese ciclo que tienen los activos tradicionales. Estos activos alternativos por lo general son contracíclicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando los activos tradicionales tienen una caída muy fuerte, estos pueden ayudar a mitigar esas caídas y a compensar el portafolio y hacer que los rendimientos sean mucho más estables, y en el largo plazo además tener un alfa de rendimiento bastante relevante. ¿Qué entra dentro de estos activos alternativos? Ahí entran activos inmobiliarios, ahí entran fondos de capital privado, ahí entran también fondos de deuda privada, y son unos activos que permiten llegar a empresas un poco más pequeñas pero que tienen un potencial de crecimiento mucho mayor, y a su vez entonces permite tener un diferencial de tasa de interés bastante relevante que debe tomarse en cuenta al momento de invertir. Entonces, esta es una excelente oportunidad porque primero están las acciones que son públicas o listadas en la bolsa a un precio bastante favorable para comprar, pero a la vez se están desarrollando estos productos alternativos que pueden ser un aliado importantísimo en una estructuración, en un portafolio de mediano o largo plazo, y que me permite tener exposición a tanto a diferentes países como a diferentes empresas, como a diferentes tamaños de empresas, y eso es supremamente favorable cuando uno está gestionando un portafolio de un horizonte de tiempo un poco más amplio. Ahora bien, un concepto que hace un par de años no era tan relevante para el público en general, pero que ha tomado una relevancia bastante alta, es el concepto de inversión responsable. ¿Y qué es esto? Esto es que aparte del proceso riguroso y profesional que se hace para analizar el nivel de riesgo y el nivel de retorno ajustado a ese riesgo que se toma en el proceso de inversiones, se está empezando a analizar otros conceptos que son sumamente relevantes. ¿Cuáles son estos componentes? Son los ambientales, sociales
y de gobierno corporativo. ¿Por qué se tienen que tener en cuenta estos componentes? Porque estos son elementos que pueden aumentar el riesgo que yo tengo en una inversión que realizo. Entonces, para darles un ejemplo en el tema ambiental, si una firma petrolera no tiene unos buenos protocolos para manejar un eventual derrame de petróleo y este ocurre, lo que va a pasar con mi inversión en ese emisor es que se va a ver fuertemente afectada, porque evidentemente los inversionistas van a salir de esas posiciones, dado que el derrame se hizo evidente, no se tenían unos buenos protocolos y se terminó afectando el entorno del pozo petrolero, y eso tiene unos efectos bastante relevantes. Entonces, si uno empieza a analizar estos componentes ambientales, empieza a analizar cuáles son las políticas que tiene el emisor, cuáles son esas prácticas para evitar tanto el posible derrame como manejar si efectivamente se ocurre ese siniestro, es supremamente relevante para ajustar los niveles de riesgo de mi inversión que yo estoy haciendo. Otra forma de verlo es con el cambio climático. Si por ejemplo la subida de temperaturas me puede estar afectando mis posiciones o mis inversiones en algún tipo de empresa, yo tengo que tener eso mapeado para saber si hay un efecto o puede haber un potencial riesgo en mi inversión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hidroeléctrica, ¿sí?, que depende de los niveles de lluvia, pero se está subiendo la temperatura a nivel global y se baja esos niveles de lluvia, yo puedo estar afectando o mi inversión puede estar afectada por la baja generación de energía asociada a esa hidroeléctrica. Entonces, todos esos elementos ahora están tomando cada vez más y más relevancia. Primero, como lo decía ahora, para ajustar por nivel de riesgo, y segundo, también se generan unas grandes oportunidades de inversión para poder migrar hacia sectores cada vez más amigables con el medio ambiente, pero también que, por ejemplo, estén asociados a una matriz energética mucho más limpia. Entonces ahí toma fuerza las energías limpias y renovables. Todo eso son oportunidades de inversión que pueden tener un retorno bastante interesante en el largo plazo, y son oportunidades que también se están estudiando. Todo esto de inversión responsable ha tomado una relevancia bastante alta en los últimos años, y las AFPs en Colombia han empezado a liderar este proceso de entender estos componentes ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo, para incluirlos cada vez más en los análisis y la toma de decisiones, porque precisamente estos posibles riesgos que se generan por temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo tienen un efecto, o podrían llegar a tener un efecto importante en inversiones que estoy haciendo a un periodo de 5, 10, 15 o hasta 30 años, que son los periodos de inversión que hacen los fondos de pensiones. Entonces, este componente de inversión responsable va a seguir tomando fuerza, abre unas oportunidades de inversión bastante interesantes, y hay que tomarlo en cuenta para poder tener cada vez mejor un buen balance entre riesgo-retorno, que es lo que yo siempre busco en un portafolio bien estructurado, bien diversificado y que piense en un horizonte de tiempo amplio.